Hoy es sábado, así que toca Dichosa Palabra. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Y gracias por recibirnos un día más en sus casas o en sus televisores o en sus computadoras, porque ahora ya tenemos una cantidad de vías de comunicación y acercarnos a ustedes más amplia. Es un gusto sumarnos a esta gran comunidad de dichosos amantes de las palabras. Aquí seguimos siendo temporalmente tres, pero no se angustien, Germán Ortega volverá y estará aquí con nosotros un día más, pero mientras aquí Eduardo y Pablo están dispuestos y listos ya para presentarse. Y Laura. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Así comienza la famosísima Oración por Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, exministro, que estuvo en México la semana pasada, en San Luis Potosí, en el interesante Festival de Letras de esa ciudad. Termina la oración por Marilyn Monroe de esta manera. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en la cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number, o como alguien que fue herido por los gángsters y que alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Magnífico poema ese de Cardenal, qué maravilla. Yo estaba viendo entre mis libros, de pronto me encontré uno de Eduardo Camacho Suárez que se llama Leer para Creer y trae algunas frases atribuidas a algunos autores. Y hay una frasecita que a mí no me gusta, que es esa de gracias a Dios es viernes, ¿no? Y mira, así digna de la gente que no le gusta su trabajo, ¿no? Pero aquí dice, gracias a Dios es viernes, y viene el autor, Robinson Crusoe. Yo soy Eduardo Casar, qué bueno que están ustedes aquí en esta dichosa palabra para que nos hagamos de palabras entre todos. Bienvenidos. Robinson Crusoe. Actualmente pareciera muy fácil publicar y dar a conocer las letras, nuestras ideas, nuestras opiniones acerca de cualquier cosa, pero esto no siempre fue así. Ahora tenemos libros impresos, libros electrónicos, blog y cualquier tipo de modalidad cibernética para hacer un poco más democrática esa literatura y el acceso a las letras de cualquier parte. Les digo que esto no fue siempre así y, por ejemplo, ahora quiero empezar este programa con una frase de Richard Wright, que es considerado, si no el primero, uno de los primeros escritores afroamericanos en tener éxito y fama, alcanzar la fama en la literatura estadounidense. Digo esto porque el 28 de noviembre se van a cumplir 53 años de que murió este escritor que se alcanzó la fama, como les decía, con Hijo Nativo o con Chico Negro. Esas fueron sus dos obras más famosas que con las que logró la fama. Él nació en una plantación en Mississippi y fue víctima de la segregación racial. En aquella época no tenían los negros ni siquiera acceso a las bibliotecas. Él se las ingenió, quién sabe cómo, a través de una carta que falsificó, para poder tener acceso a un montón de libros de todas las bibliotecas de Memphis. Él hizo una lista paralela a la lista de lecturas obligatorias que circulaban en ese momento en las escuelas y le hizo su propia lista a partir de esos libros que encontraba en esas bibliotecas. Fue perseguido por el Partido Comunista, por el FBI, por la CIA. Además, su obra, Hijo Nativo, fue llevada al cine, pero pues evidentemente logró mucha censura y tuvo que estrenarla a bordo de un avión en la compañía Pan Am. Después de todo esto, es necesario recordar también a estas letras que hicieron un parteaguas en algún momento de la historia. De él es esta frase: los hombres pueden sentirse agonizados tanto por la falta de pan como por no sentirse realizados.
Nosotros esperamos que ustedes, si no han cenado ya, lo estén haciendo durante esta dichosa palabra y desde luego se sientan realizados de estar aquí con nosotros cada sábado. Bienvenidos a todos y les recordamos, antes de seguir con sus preguntas y con las respuestas que aquí podamos y logremos dar, cuál era esa pregunta que les lanzábamos en las redes sociales desde la tarde, a través de Twitter, en nuestra cuenta @ladichosa22 y a través de nuestro perfil de Facebook, La Dichosa Palabra. Estábamos preguntando, según ustedes, ¿cuál es la mejor obra literaria que refleja de una u otra forma la Revolución Mexicana? Estamos en conmemoraciones revolucionarias, así que nos pareció oportuno hacer esta pregunta a colación. Claro, recuerden, no se trata únicamente de las novelas de la Revolución Mexicana, es como más amplio, es cualquier obra que de alguna manera refleje la revolución. Sí, que puede ser incluyes ahí hasta un mural. Pues podría ser, Pues no podría habíamos ser, pensado, se pero vale, se vale. Sí, sí, claro. O la de historiadores contemporáneos que ahora estén hablando de la revolución, ¿no? O sea, no tienen que ser exactamente... Claro, o un corrido, que es toda la parte lírica de la Revolución Mexicana no suele ser tan atendida como la narrativa. La fotografía, ¿no? Estamos dando tips para que ustedes inventen. Para que se animen, nos Para que se escriban animen, durante sí. todo este programa, la próxima hora, para poder recibir aquí sus respuestas y las iremos leyendo poco a poco. Más adelante les vamos a decir también cuál será la dichosa palabra, pero antes, sin más dilación, vamos a empezar a divagar. José Dávalos nos invitó a hacerlo con esta pregunta que dice, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? ¿A qué se dedica? Bueno, Todas las de Frankfurt. Escuela de ¿Cuál es Frankfurt, el horario de que está viendo? ¿Cuál es su horario? ¿Cuál es su Por horario? fin es viernes. ¿Es pública o es privada? Perdón, José Dávalos, no. No, la Escuela de Frankfurt, hay algunas hipótesis de que, bueno, ya es una escuela que ya no tiene continuadores, pero tiene sus críticos, sí. La Escuela de Frankfurt es una agrupación de filósofos básicamente alemanes. Aclaro esto porque una vez que en un taller de creación literaria yo les pedí a mis alumnos describir la ciudad de Frankfurt, uno hizo una maravilla que fue comenzar a describir un pueblo donde había muchas vacas y cosas así, vaqueros, y le digo, ¿y qué? Y es que hay un Frankfurt en Texas. Así como hay un París, Texas, Claro, debe haber un de la Frankfurt. película, había un Frankfurt en Texas. Entonces él hizo una descripción de un pueblito tejano, Frankfurt. Digo, ahorita me acordé, pero vuelvo a lo de Frankfurt. Por cierto, los que estén cenando, como dijo Laura, ahorita dejen un poquito en paz los molletes porque esto es bien filosófico, es de pura altura. Sí, y ni modo que Y el los molletes te molletazo, distraen. Te distraen. Pero te ¿y si están distrae. comiendo salchichas de Frankfurt? Salchichas de Frankfurt se puede. Ok. Sí, Muy bien y sí, muy o sea, ad hoc. vean cómo va la opción. Es una escuela realmente, yo he leído poco a los autores de la Escuela de Frankfurt, porque básicamente yo siento que es una teoría sobre la sociedad que arman Horkheimer y Teodoro W. Adorno. Teodoro W. Adorno, yo conocí el nombre primero que al autor, porque un gato de Cortázar se llamaba Teodoro W. Adorno. ¿Sí? Eso de llamarse Adorno es una chulada. ¿Y con quién Una te casas? Pues extravagancia. con Adorno, ¿no? ¿Sí? Y pompa. Adorno tiene un librín que a mí me gusta mucho, que se llama Mínima Moralia, que es un libro donde, pesimista extraordinariamente, Cioran parece del Club del Optimismo, junto con ese libro de Mínima Moralia, ¿sí? Y tiene su dialéctica de la ilustración, una historia de la personalidad autoritaria junto con Horkheimer. Yo diría, desde mis pocas luces al respecto de la Escuela de Frankfurt, que es, digamos, un inicio del conocimiento interdisciplinario. Porque lo que planteaban era que para conocer a la sociedad hay que recurrir a psicoanálisis, a antropología, a filosofía, a cuestiones propiamente sociológicas en términos de estadísticas y todas estas cuestiones, y a partir de la dialéctica de Hegel, de algunos elementos de marxismo, de algunos clásicos de la sociología, hacen su enfoque que ellos llaman de teoría crítica. Decía Adorno, y no lo hacía por adornarse, que la divisa era vivir sin miedo,
porque uno de los temas fundamentales de la Escuela de Frankfurt era... Se te cayó tu pluma, ¿verdad? No le hace, aquí tenemos una pluma para Sofía. Uno de los temas fundamentales de la Escuela de Frankfurt era la cuestión de la enajenación. El individuo en una sociedad donde no obra según sus propios fines, sino que sufre una imposición de parte de las estructuras sociales. Más o menos es lo que yo entiendo de esta escuela. Y Horkheimer sí no lo he leído. Hay otros que son considerados ahí, incluso Marcuse, o Marcuse, ¿no? No sé cómo se diga. Marcuse, muy, muy importante. Que se leía mucho en los 70s, ¿no? 60, 70, sí. Y ya, ¿qué ibas a decir? No, bueno, a mí el caso de Adorno, yo creo que todo lo que has dicho es completamente lo que es. Nada más sí hay que aclarar primero que sí existe una escuela de Frankfurt, que es una escuela, digamos. Hay un instituto de investigaciones sociales o una cosa así en Frankfurt, que es la Escuela de Frankfurt, pero obviamente también ya se le da el nombre de Escuela de Frankfurt, no solo a esa institución, sino a estos filósofos que has mencionado y a este tipo de pensamiento en torno a la famosa teoría crítica, que para mí es una especie de mezcla entre, o más bien es la unión del psicoanálisis con el marxismo. Y la sociología. Y la sociología un poco, pero es una visión crítica a partir de estas dos fuentes principalmente, ¿no? Y a mí el caso de Adorno me parece muy revelador del problema que tuvo la Escuela de Frankfurt o de este pensamiento de la teoría crítica. Ellos animaron enormemente las revueltas estudiantiles de los 60. Fueron Marcuse principalmente, que era parte tal cual de la Escuela de Frankfurt, pues, y el propio Adorno fueron de los que inspiraron las revueltas estudiantiles. Pero es curioso que una de las primeras víctimas de esas revueltas fue el propio Adorno. Yo no sé si ustedes sepan que Adorno se presentó una vez a dar una conferencia acerca de Goethe e Ifigenia entre los tauros, y los estudiantes le armaron un pancho quisieron impedir que él dictara esa conferencia, le exigieron que se pronunciara políticamente en lugar de dictar la conferencia. Él se negó, se armó un zafarrancho y ahí empezó un divorcio enorme con el movimiento estudiantil, pese a que él se prestó en múltiples ocasiones a dialogar con los estudiantes, etcétera, etcétera. Finalmente, la Escuela de Frankfurt misma tuvo que llamar en alguna ocasión a la policía para impedir que los estudiantes asaltaran la escuela, tomaran los equipos de la escuela, etcétera. La propia escuela, la institución, pidió la ayuda de la policía en Alemania, e incluso a Adorno le hicieron una vez, en una ocasión que iba a hablar acerca de no sé qué tema, se pararon a un estudiante y le apuntó en el pizarrón una frase famosa que era la frase de si dejamos en paz a Theodor W. Adorno, el capitalismo nunca dejará de existir. Y las chicas se le encueraban ahí en protesta, en fin. Qué buena protesta. Él se volvió siempre, digamos, lamentó mucho en qué acabó toda esta ilusión de crear lo que Marcuse llamaba esta dialéctica de lo negativo, el pensamiento negativo, la oposición frontal frente a todo, etcétera. Y vale la pena pensar, igual estoy haciendo un comentario muy reaccionario, pero sí vale la pena pensar en todo lo que tenían los estudiantes de aquel entonces, que ya no tienen los estudiantes de ahora, ¿no? En aquel entonces protestaban por la alienación, un concepto absolutamente fundamental para la teoría crítica, para Adorno, Marcuse, todos ellos. Pues que la alienación, pues ese trabajo que dan los capitalistas, no trabaja de manera creativa, sino obedeciendo instrucciones de los supervisores, gerentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenían trabajo, no había problema de desempleo, no había problema de todas esas cosas. Y ahora los estudiantes, las protestas son porque quieren esos empleos que antes tenían y que ahora ya no tienen, ¿no? Sí, y que ahora suspiramos por tener esos trabajos. Y a mí ese concepto de la alienación, que es absolutamente fundamental para todos ellos, a mí me enerva, se me hace un concepto sumamente irrespetuoso con toda la gente que tiene que trabajar para mantener a sus familias en cosas que igual y no les encantan, pero la sociedad necesita esos trabajos. Yo creo que ahorita le matizamos, okay. ¿no? Sí. Vamos a seguir, vamos a hacer un paréntesis para que no se nos asusten acá. Le vamos a dar la dichosa definición de esta noche para encontrar la dichosa palabra. Así que atentos porque ya están abiertas las líneas de teléfono, ya nos pueden escribir en el correo electrónico, en mensaje privado, según yo en Facebook, pero bueno, por ahí creo que en Facebook les dan las instrucciones, para que nos digan cuál es el pueblo salvaje y nómada o la reunión de personas que obran en desorden y sin ninguna moderación. También se le dice así al grupo armado y violento que no pertenece al ejército, y la palabra que estamos buscando esta noche es de origen mongol. Así que si ustedes conocen
apúrense porque no tenemos tantísimos libros como nos gustaría regalar y solo podemos darle a las primeras personas que nos digan los siguientes libros, Pablo. Pues este libro de Carlos Martínez Assad, que siempre ha publicado libros muy, muy interesantes, es un sabio que conoce mucho de historia de México, pero también de la Ciudad de México también, y también pues de la emigración libanesa en nuestro país, y que ahora publica este libro, Los 4 puntos orientales, el regreso de los árabes a la historia, publicado en Océano, y que sin duda va a ser muy, muy interesante. Y tenemos uno de Trillas, un libro de divulgación sobre mitología griega, con varios autores. Son libros de carácter didáctico, de editorial Trillas. Adaptación de Margarita Pinto a los distintos mitos. Y me da mucho gusto presentar el número 3 de esta colección de 10, ya llevan 10 libros de Macanudo, que son todas estas viñetas que Ricardo Siri, más conocido como Liniers, ha publicado a lo largo de más de 11 años en el periódico La Nación en Argentina. Este monero, este dibujante, bueno, pues ha recopilado todas estas viñetas que ya son un clásico dentro de, el mundo de la ilustración, acerca de, pues hay una serie de personajes, ¿no? Hay desde Ovejas, El Hombre de Negro, está Enriqueta, el famoso gato Fellini, incluso Olga, que es uno de mis personajes favoritos. Así que este libro es el número 3 de una colección de 10, publicados en México por Sexto Piso, cosa que bastante aplaudo porque es una colección muy buena y muy completa. Ahora sí, Eduardo. Macanudo. ¿Sí? Macanudo, que en Argentina hay que decir que es una cosa extraordinaria, sí, fuera de lo común, padrísima, ¿no? Es una palabra macanuda. Yo quería que vayamos a corte. Pero al regreso, Al regreso quiero matizar. Así que maticemos al regreso, no se vayan porque aquí seguiremos matizando la dichosa palabra. Como dijo Henry Matisse. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, nos da mucho gusto que nos sigan acompañando. Saludamos a todas las personas que ven este programa por internet y que lo hacen en los 5 continentes. Vamos a ser ambiciosos. Vamos a suponer que en Oceanía hay alguien que está mirando ahora mismo La Dichosa Palabra. En el Polo Sur, ¿por qué no? En el Polo Sur, quién sabe a qué horas del día, etcétera. Y les recordamos pues que necesitamos sus comentarios, sus preguntas. Y mientras tanto, Eduardo Casar insiste en matizar. Continúa, matiza, Eduardo Casar. No, yo lo que quería decir es que la Escuela de Frankfurt son muchos autores, sí, y tiene muchos niveles precisamente por su carácter interdisciplinario. Entonces que los efectos, digamos, que haya tenido en términos prácticos no le eliminan sus valores teóricos. Incluso Adorno, para seguirme adornando con esta nota, tiene muchas cuestiones sobre musicología. Ah, sí. Bueno, Adorno tocaba muy bien el piano. Claro. Ay, sí, no sé. Sí, sí. Él, ahora, una cosa que se me hizo ahorita curioso. Yo traía para enseñar y para luego regalarlo en posteriores programas unos títulos de Editorial Siglo XXI, El silencio de los siglos, Pasajes de Proteo, que son del Premio Siglo XXI, y uno que me llegó de Stefan Gantler, El discreto encanto de la modernidad. Esto lo digo porque Stefan Gantler, precisamente, tiene un libro aquí en Siglo XXI que se llama Fragmentos de Frankfurt, y yo remitiría a los lectores que no quieren entrarle directamente a estos autores, que vieran la evaluación que hace Stefan Gantler en Fragmentos de Frankfurt. Yo, digamos, lo que he leído de la Escuela de Frankfurt, parto más bien de esa lectura, y ahora saco este del discreto encanto de la modernidad, que apenas estoy comenzándolo a ver, pero creo que es una recomendación porque es una evaluación de este movimiento, donde probablemente considere también las cuestiones que tú marcabas, es decir, si un problema de la Escuela de Frankfurt era las cuestiones de la tensión entre teoría y práctica,
y tú estás planteando que precisamente esa Es que, práctica digamos, contravino muchas de las cuestiones, pero que no eran pronósticos, que eran propuestas conceptuales, creo que debe estar ahí contemplado o lo está en el librín de Gantler, ¿no? Es decir, que hago una recomendación para demostrar que nuestra dichosa palabra es autoinsuficiente en sus comentarios y que precisamente propone una invitación a la lectura, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero pues también a la crítica, que siempre es muy importante. Oh, sí, y yo claro. creo que toda filosofía que aspira a cambiar la realidad deliberadamente, que constantemente está hablando de cambiar la realidad y sus efectos prácticos, merece, por respeto a ella, a esa misma filosofía, Claro, claro. que se le juzgue también en términos Claro, prácticos. claro. Por eso mi recomendación de lo de Gantler, a ver Sí. qué pasa. Y la escuela de Frankfurt, además, pues no son solamente, no se quedó en los 70s, ha continuado. Yo creo que Habermas es considerado Habermas a veces es como parte de la considerado, escuela de Frankfurt, que es un pensador también pues, brillantísimo, muy, muy interesante. Tiene una etcétera. historia de la opinión pública, Ya. que es muy curioso porque ese concepto de opinión pública que seguía uno por la opinión pública y no sé qué, y entonces él va viendo cómo se construye el concepto de opinión pública. Es Muy de Habermas, interesante. es lo que yo he leído. Y Habermas también tenía considerado a Octavio Paz como un pensador muy, muy importante. Es realmente muy interesante. Habermas, o Habermas, o como deba pronunciarse. Algún día hablaremos de las colaboraciones de Adorno con Thomas Mann para escribir el Doctor Faustus. Claro, lo asesoró, ¿verdad? Sí, sí, justamente por el conocimiento que tenía Adorno y el interés de Adorno en la música, sobre todo en la música dodecafónica de Schoenberg, etc. Bueno, vamos con la dichosa palabra de esta noche. Dejemos de matizar. Vamos a la sustancia. La dichosa palabra de esta noche, se las recordamos: pueblo salvaje y nómada, reunión de personas que obran en desorden y sin ninguna moderación, grupo armado y violento que no pertenece al ejército, palabra de origen mongol. Obviamente se le aplica muchas veces pues, simplemente al enemigo, ¿no? Porque se le considera todo eso. Entonces, ¿qué podríamos...? ¿Y vamos a regalar ahorita ya el libro directo? ¿Sí? Pues si la mencionamos, yo digo, pues sí. Tenemos uno de Viviana Camacho, La Sonámbula. Es una cortesía de Almadía, Viviana Camacho, que por cierto es un seudónimo que tomó, en realidad su abuela era la que se llamaba así, y tomó ¿sí? el nombre. Según lo acabo de leer en la solapa. Esto no es erudición, más que es un solapamiento de su nombre. Y de Alfaguara nos llega esta novela, esta historia para los jóvenes, Eleanor E. Park, de Rainbow Rowell, que es una autora de Nebraska. Es una, miren nada más lo que por aquí, una historia de amor entre dos outsiders lo bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlos. La nostalgia del primer amor de dos personas que se conocen en un autobús, así que no dejen de estar atentos con los ojos abiertos. Qué interesante. Y tenemos de Norman Cohn el mito de la conspiración judía mundial, los protocolos de los sabios de Sion. Como ustedes saben, aquí Germán ha hablado de este tema en innumerables ocasiones. Pues estos supuestos protocolos de los sabios de Sion está archidemostrado que fue una falsificación, que se hizo deliberadamente, inventando un supuesto gobierno mundial judío, etcétera, etcétera. Toda esa historia fascinante está en este libro de Norman Cohn, cortesía de Alianza Editorial, y como es costumbre en todas las emisiones de La Dichosa Palabra desde hace unas semanas, afortunadamente, tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que dedica este número a la nueva vejez. Ya hemos hablado bien de esta revista en varias ocasiones. Vámonos con una buena pregunta que nos llega de un tal Carlos, y entre paréntesis ponen gimnasio. Yo no entiendo muy bien qué significa eso, pero... Del programa de hace 10 años. O sea, ¿tú crees que esta palabra ya estaría amarillo el papel si llegó al gimnasio? Bueno, apenas nunca nos dio tiempo a... Oye, es la una mandaron palabra. por correo, ¿no? Por eso ya llegando ahorita. Postal. Sí, porque trae su sello. Es un sello postal. ¿Cuál es? La pregunta de Carlos es la siguiente. ¿Tienen algo que ver vasallo y lacayo? ¿Por qué si es que tienen que ver, por qué una escribe con Y y la otra con doble L si se parecen en su significado? Yo no Pues- tengo ni la más remota idea. Pues en realidad la diferencia de la ortografía es porque tienen etimologías totalmente diferentes. Es verdad que se parecen ligeramente, porque vasallo... Son cosas distintas, ¿no? Son cosas diferentes.
Bueno. Todo tiene que ver con una, con una relación de dependencia de una persona a otra y ese significado original se ha extrapolado como a otros campos más de vida cotidiana y actuales. Vasallo, que se escribe con V y con 2 Ls, viene, los dos nos llegan por el latín, pero vasallo viene del celta, también dicen que del galés, hay 2 versiones y los dos tienen que ver con mozo, con una persona que se pone al servicio de otra. El vasallo es el que ha formalizado una relación de vasallaje con un señor. Ahora mismo ya no existe esto, pero en tiempos feudales... Pero en la Edad Media eran, pues, todo mundo tenía una relación de vasallaje con algún señor, ¿o no? Pero... El vasallo tenía que ser hombres libres y normalmente era un noble inferior hacia uno superior, o sea, no se valía cualquier persona no eran del los pueblo. siervos ni No, eran... eso eran siervos. Los vasallos habían establecido una relación a través de una ceremonia que además tenía que ver con besar la mano y demás. Lo que se establecía ahí era que el noble superior protegía al inferior, le daba una serie de tierras para que él las cultivara y fuera dueño y señor y entonces pudiera hacer lo que quisiera con todas las propiedades que había ahí dentro, tanto de la gente como de las tierras. Y lo que prometía a cambio, el vasallo, el noble inferior, era de alguna manera darle un tributo, que también se le llama a ese precio, a ese impuesto que se les daba a los nobles superiores, al señor feudal, se le daba también vasallo, pero también le prometía pues apoyo político y militar. Claro, que hay guerra, yo voy ahí, te mando a todos mis hijos. Que tú te enfrentas con el rey de al lado, con el noble de al lado, tú no te preocupes, yo voy a estar siempre de tu parte. Y esto era la relación de vasallaje. Se termina, cuando se termina todo el feudalismo, que dependiendo de los países y de cómo se iba atacando todo esto, podría circular entre el siglo XIV, XV e incluso XVI en algunas regiones, pero bueno, era una promesa que se hacía, ¿no? Ese es el vasallo, el que era dependiente, pero porque había firmado esta relación que además era una honra, era un honor. Sí. Incluso yo he oído el término feudatario, es decir, como el acreedor de un feudo, ¿no? Que implicaría esa cuestión de vasallaje. Porque alguien te es un tuvo que bonito término, feudatario. Hay muchos que podríamos ser feudatarios de algunas instituciones. De crédito. Pues sí. Ahora, lacayo, por ejemplo, vasallo, lo que pasa es que ahora mismo se le habla del vasallo de una persona que depende de otra y que de alguna manera hay una dependencia de yo te doy un puesto de trabajo, pero a cambio tú me vas a defender en todas las juntas, ¿no? Confronte ese sistema político mexicano. Por ejemplo. Inglés. No queremos poner aquí ejemplos así con nombre y apellido, pero ustedes ya sabrán cuáles, así que no hace falta. El lacayo, sin embargo, es un siervo, sí es una persona que está al servicio de otra. Pero a cambio el lacayo puede ser una cosa más moderna, no es como... Lacayo se le llama también a una persona, también, por ejemplo, si tú eres muy servil con alguien, ya puede ser de tu familia, de tu trabajo o de quien sea, pues puede ser un lacayo. Una forma poco coloquial también, pero lacayo en su forma original era una persona que estaba al servicio de otra, es decir, casi, no sé si tanto como esclavitud. ¿Pero es como un mayordomo? Sí. Es que el lacayo estaba a sueldo, ¿no? El lacayo no es como a sueldo, más que a cambio de un compromiso. Lo que pasa es que el significado originario era el del soldado que iba a pie acompañando al señor. Ah, ese era el lacayo. Ese era el lacayo. De hecho, sí, por la calle, aunque la calle hay que decir que es con Y o con Y, como dice la academia ahora. Lacayo y obedezco. Sí. La etimología de esta palabra sí no está nada clara. Hay desde el vasco, hay gente que lo pone en el árabe, hay gente que lo pone en el latín. Yo me quedo con una latina que tiene que ver con lanza, la cinus de lanza, y eran estas lanzas que portaban los soldados que acompañaban a pie, a veces a caballo, a su señor para pelear. Entonces de ahí, pero hay mucha gente que dice que viene del árabe porque tiene que ver con servicio, servidumbre, mozo, otra vez. Entonces a lo mejor por ahí vasallo y lacayo por eso se parecen, porque tendría que ver con un mozo o una persona joven que sirve a otra, de alguna manera. A veces no creo que sea el caso de estas dos palabras, pero a veces una palabra, digamos, contamina a otra por la similitud de su sentido y de su sonido, pero no porque creo que sea el caso. lacayo tiene un sentido peyorativo. Y vasallo, aunque según como tú lo dices, no lo tendría, ahora sí lo tendría como sentido peyorativo, al menos en los regímenes republicanos. Como servil, rastrero, ¿no? Lacayo ahora no es nada bonito que te lo digan. Y vasallo... Como la me calles o algo así, ¿no? Bueno, por decir algo. Por decir...
Puede ser, puede ser. Hay una larga lista de sinónimos con matices, ya que seguimos matizando, que podrían dar. Pero, que vayamos pero no tiene nada que ver en su etimología, quizás un poquito en su significado actual como de persona que depende de otra. Bueno, pues como nosotros somos vasallos de nuestro productor, más no lacayos de nuestro productor. Hay una relación de vasallaje. Sí, pero sí, no somos protege, lacayos. Nos protege, ¿no? ¿O y sí? nosotros prometemos A lo mejor casi... sí. Lacayo luego Obedecer. existe. Lacayo, luego existe lacayo, el que la calla concede, o como se diga. Bueno, Bueno, vamos a Nos hacer van a una, callar, ¿no? vamos a hacer una pausa y volvemos a la dichosa palabra. No se vayan. aunque ustedes no lo crean, seguimos aquí. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades. Nuestra retransmisión es los miércoles a las 0:30 horas. Y les recordamos que en las... Depende de las semanas, nos van recorriendo, entonces... Bueno, si no ustedes... empezamos a las 2:30, el, espérenos. total, el que ya está desvelado ya dura desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Un buen desvelado. Sí, sí, si buen no, desvelado. no merece el nombre. No, de desvelado. Sí. Les recordamos que en las redes sociales desde muy temprano les preguntamos ¿cuál es la mejor obra literaria que refleje de una u otra forma la Revolución Mexicana? Luego Pablo amplió la pregunta a obra no solamente literaria y entonces ya tenemos muchas. Indudablemente muchas de las clásicas. Está Los Relámpagos de Agosto, Muy bueno. Mariano Azuela, Los de Abajo, La Muerte de Artemio Cruz y las obras de Martín Luis Guzmán. Y hay una que recuerda, Lourdes Budark, recuerda a un autor magnífico, Mi caballo, mi perro y mi rifle. Bueno, a mí me gusta la respuesta de Rafael Stinuet, si no me equivoco. Esto creo que lo estoy leyendo mal el apellido. Y dice él, no lo sé. A mí la que me hizo llorar fue la Revolución Francesa. Bueno, ¿Qué se pasó? parecen en algo. ¿Qué Mira, pasó? está una Cartucho de Nelly Campobello, Sí, que que el es otro una día tú la maravilla. mencionabas, Lo dice hablamos, ¿no? Alba Medina, El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán, dice Margarita Espinosa, Al filo del agua, de Agustín Yáñez, dice Ignacio Pacheco, Como agua para chocolate, o Arráncame la vida, dice... Yo tengo ahí mis Laura opiniones Araya. que también Alguien. daría, pero no traigo mi Twitter. Pero las damos más al final, ¿no? Sí. Sí, las nuestras, ¿no? Ah, Porque ok. yo tengo, bueno, una idea. Nos la debes. Alejandro Viña tiene otra idea. ¿Remedios Varo era mexicana o española? Era Buena mexiñola. pregunta. Mexiñola. Esa es la Bueno, comunidad de los ¿y mexiñoles. Laura García es mexicana o española? Mexiñola también como Remedios Varo, ahí, Eso. ambicionando. Lo que pasa es que Remedios Varo nació en Gerona, en un pueblecito llamado Anglés, en Gerona. Llegó... la historia de Remedios Varo es casi nómada, porque ella se casó y se fue a París, ahí conoció el surrealismo con André Breton y demás, volvió a España, bueno, se fue a París un poco escapando de la guerra civil que en ese momento estaba, vuelve a España, bueno, está en París y salta la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cuando París es ocupada, entonces se va a México. Y era el momento en el que Lázaro Cárdenas tenía esta política de refugiados políticos que acogía a un montón de gente, y ella fue una de las que se ¿Vino para acá? recurrió para acá, vino para acá. En buena hora. En buena hora, porque además le dieron una naturalización inmediata casi a los que llegaban en ese momento para poder establecerse laboralmente, hacer sus actividades, ¿no? Remedios Varo, lo que pasa es que, aunque ella estudió en la Academia de San Fernando, en España, que es muy famosa, es como la de aquí de San Carlos o tantas buenas que hay por este lado, pues ella en realidad daba clases, hacía ilustración publicitaria, se dedicaba a cosas que tenían que ver con la pintura, pero no propiamente a pintar. Fue otro de sus parejas, porque pues, estuvo con un pintor, estuvo con un político, estuvo con un poeta, es decir, se rodeó de gente del gremio muy creativa, muy artística, y cada uno le fue dejando como una serie de impulsos
para finalmente, el austriaco se llama Gruen, si no me equivoco, que fue su último marido, el que ya estuvo, con el que estuvo acá en México, estuvo un rato en Venezuela y ya se instaló aquí, donde ya se dedicó a pintar, ¿no? Su pareja, creo que desgraciadamente no formalmente el marido, lo cual desató un lío legal a la muerte de Remedios Varo. No, todavía inenarrable, ¿no? está, porque fueron sí. declaradas su obra en el 2001, creo que fue como monumento artístico de México. Patrimonio artístico. Bastante de su obra está en el Museo de Arte Moderno, pero su sobrina, una de sus sobrinas, es la albacea y hay líos porque el INBA quiere comprar su obra, parece que la compró legalmente el Museo de Arte Moderno, pero yo no sé y desconozco cómo está ahora mismo ese término legal, pero el caso parte es que del sí. problema es que con Gruener no se casó. Es decir, vivieron juntos decenas de años o lo que haya sido, pero creo que no tenían el papel. Y mucho la regaló, mucha de su obra la regaló. Ahora, lo increíble es que realmente ella ves un cuadro y sabes de inmediato si eso no es de Remedios A mí me Varo. recuerda un Eso es poco. algo Sí, que tiene pocos una pintores huella tienen. digital impresionante. Impresionante. Un Y estilo. además un estilo que es fácilmente identificable y que es increíblemente bueno también. Estuvo aquí el resto de su vida, murió hace 50 años, de hecho hace poquito, en octubre, se cumplían 50 años y hubo un montón de pues de reconocimientos, de actos que tenían que ver con estos 50 años de Remedios Varo y son figuras alargadas, tiene un estilo muy característico, está esta rueda que siempre la acompaña, que ella dice que es el símbolo de el paso del tiempo y un poco lo que hace el paso del tiempo y del el cuerpo aplastado un poco por la gravedad, ¿no? Ese es un poco... Yo siempre he comparado a Remedios Varo, el ambiente, con el poema este de Villaurrutia de Nocturno de la Estatua. Se me hace que Correr hacia la estatua. Y encontrar solo el grito, querer hacer el grito y encontrar solo el eco, etcétera. Creo que ese tipo como de transparencias entre la realidad real y la realidad onírica y la realidad fantaseada concuerda muy bien con el tipo de poema como es ese, un poema muy influido por el surrealismo de Villaurrutia. Curiosamente, ahorita me viene a la mente la tesis de Celorio, de Gonzalo Celorio, de licenciatura, fue una tesis que comparaba Remedios Varo y Remedios la Bella, un ejemplo de arte comparado, es decir, lo que haya de surrealismo, digamos, en esa Remedios la Bella que de pronto va a las alturas y es etérea, con las figuras etéreas de Remedios Varo. Remedios Varo es de una fuerza impresionante. Saliendo del psicoanalista con la cabeza del padre y todo esto, son las imágenes realmente como para quedarse mucho en la pintura de Remedios Hizo Varo. también algo de escultura. Tiene algo de escultura sí. también. Fue muy amiga de Leonora Carrington. Ella se las asocia Otra mucho. artista fenomenal. También. Y Leonora también muy buena escritora. Y bueno, Sí, se codeó con Frida Kahlo y Diego Rivera y estuvo pues muy presente, ¿no? En todos esos años. No sé cuántos años vivió, murió joven, según yo, murió como con 50 y tantos años, ¿no? No, yo no conozco a qué edad murió, me hubiera imaginado que más, realmente porque pienso justamente en Los Detectives Salvajes, donde se acuerdan que Remedios Varo estaba ahí, digo... querían ir a casa de Remedios Varo y era como una imagen que tenían los poetas. Ahora, Remedios Varo, estos, ¿no? una cuestión que tiene es que tiene una técnica extraordinaria. Sí. Porque su surrealismo nunca es un surrealismo burdo, manchado, sucio. Es un surrealismo con unas transparencias impresionantes. Técnicamente, como pintora, tenía una fortaleza extraordinaria. Pues es que se formó, como nos dijo Laura, nos sí, recordó que se París formó estuvo allá con el Exacto. brote del surrealismo y estas caras alargadas que siempre tenía, estas imágenes las jaladas mujeres. de los pelos. Sí. Porque, sí, Un porque poco lleva como una Greco, cabeza. ¿no? Es el Greco jalándola de del muchos siglos pelo. después, sí, porque tiene... Y no era un defecto ocular, no No. digan eso. En ningún Sí, caso no, fue un no, defecto. Tampoco en el caso del Greco fue un defecto Aborda ocular. mucho la ciencia, está muy presente la Más ciencia, más los que la ciencia, gatos. como la alquimia, ¿no? Y el Más que la psicoanálisis. ciencia, ¿no? Y el Como la psicoanálisis. alquimia, los matraces, en fin, ¿no? Vayan a verla al Museo de Arte Moderno, ahí hay obra de... Ahí la conocí yo, justamente. Oye, Dichosa. había un productor... Dicho amigo soy mío. yo. ¿Puedo contar algo Sí, muy sí, breve? sí, sí. Un productor amigo mío de televisión tenía que... necesitaba un vademecum, entonces llama al asistente y le dice, consígueme un vademecum, y el asistente le dice, perdone, señor, no, es que no sé qué quiere decir. Y él le dice, pues, hombre,
un libro de remedios, ¿no? Ya se sigue trabajando y al rato le llega con un librote de remedios, va. Un libro, un auténtico libro de remedios. Ella tenía un recetario, fíjate, para espantar el miedo, creo que al insomnio o algo así. O sea, también hacía sus escritos. Y ahora que dices lo de los libros de remedios, ella tuvo unos remedios para combatir el insomnio que dejó por escrito en algún momento. Sus pinturas tienen cara de que sí tuvo buenos insomnios. Y buenos sueños. Nuestra dichosa palabra de esta noche. Pueblo salvaje y nómada, reunión de personas que obran en desorden y sin ninguna moderación. Grupo armado y violento que no pertenece al ejército, palabra de origen mongol. Tenemos El agente secreto de Joseph Conrad, una de sus últimas novelas, con prólogo de Alejandro Toledo, de editorial Lectorum, acerca de una historia de espionaje que tiene lugar en Londres. Se dice que el protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero aquí de salir, no me acuerdo, bueno, es grande, pues era un espía ruso. Entonces, bueno, pues de las mejores novelas que hablan de el espionaje, el terrorismo, el anarquismo, y que incluso fue llevado al cine por Hitchcock. Por lo menos tiene una basada en este agente secreto de Conrad. Y hablando de agentes secretos, bueno, este no es un agente secreto, es un investigador policíaco. El famosísimo Kurt Wallander es el protagonista de Huesos en el Jardín, novela de Henning Mankell, para todos los seguidores de Kurt Wallander y de las grandes novelas de misterio y de investigación que se están produciendo en los últimos años en Escandinavia. Genial, por cortesía de Tusquets Editores. Y tenemos de Hilda Morán del Castillo, noviembre 2, Lo que en la noche nos contó. Una edición del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes ¿de dónde? Bueno, Printed in México. De ahí. Vamos a un corte y volvemos en un momento. Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra, 23 de noviembre, ya recta final de este año, así que no dejen de ver La Dichosa Palabra porque quedan poquitos programas, con Germán Ortega incluido, no se preocupen. Yo, antes de seguir con sus preguntas, les quiero invitar a una presentación que va a haber este viernes 29 de noviembre a las 7 de la noche en Casa Refugio, en Citlaltépetl, en La Condesa, lo dije bien, de Javier Ruescas. Está a punto de empezar ya la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ya empiezan a llegar autores que van a estar participando, invitados en esa feria. Javier Ruescas, que es un joven español, es uno de ellos, y pasa por aquí al DF para contar un poco acerca de su historia y de lo que es escribir en el siglo XXI. Tiene unas historias muy buenas acerca de cómo ha cambiado el papel del escritor y cómo usa todas las herramientas ahora que hay tecnológicas a su favor. Pues cómo no haber cambiado el papel del escritor, ahora el papel es una pantalla, ya no es ni siquiera papel. Pero además uno hace promoción, uno interactúa. ¿Cómo ha cambiado la pantalla del escritor? Así que ahí los vamos a estar esperando, su servilleta va a estar presentándolo, así que no se lo pierdan. ¿Tú lo vas a presentar? Muy bien. Ay, qué bueno. Lo conocí en Bogotá. ¿Y lo vas a traducir al mexicano? Lo voy a intentar, porque ya ves que yo luego me junto con gachupinas y me sale la peineta y esas cosas. No prometo nada. Cristina Covarrubias nos pregunta, cheque nada más que vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué es heurístico? Heurístico, con H. Sí. Sí, bueno, podría ser sin H. Bueno, no sé si podría ser sin H. ¿Ah, sí? En griego tendría, según yo, H, pero en realidad, vaya, lo que quiero decir es que tiene que ver con la palabra eureka, y eureka lo escribimos sin H. Sin H. Pero con K. Las dos son la misma palabra, heurístico y eureka. Son dos formas distintas de conjugar un verbo griego, que el verbo encontrar o descubrir. ¿Se acuerdan la famosa frase de Arquímedes? Habría sido lo he encontrado, o sea, no sé qué, eureka, ¿no? Viene del mismo, tiene la misma raíz, pero es interesante su significado. Heurístico se llama heurístico a un sistema de
de búsqueda de solución a cualquier problema, que no es, digamos, completamente lógico por pasos formales lógicos, sino un poco como al tanteo, como medio lanzándose a ver si se encuentra algo o no se encuentra algo. El sentido común, pues muchas veces nos da soluciones que no nos llevan a contar las cosas de una en una, sino que aplicamos sentido común, generalizamos. Esto a veces nos lleva a grandes equivocaciones, pero nuestro cerebro funciona todo el tiempo de manera heurística. Las computadoras funcionan de forma algorítmica. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado aquí de la palabra algoritmo? Y un algoritmo es esa aplicación de pasos formales, digamos, de recetas lógicas que nos llevan a encontrar una solución o a resolver o actuar de una manera. Heurístico es como lo contrario, digamos, esta manera de ir encontrando tentativamente una solución o saltándonos pasos, pero no de forma algorítmica, no de forma completamente si pasa A, luego B, si pasa C, luego C, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque la distinción entre problemas y soluciones heurísticos y problemas y soluciones algorítmicos es algo que no tenemos claro y que deberíamos tener muy, muy claro, porque yo siento que en muchas ocasiones queremos aplicar soluciones algorítmicas a problemas que son completamente heurísticos. Por ejemplo, la educación. Queremos aplicar una manera de una receta, como si hubiera una manera única, lógica, absoluta de enseñar algo, y no existe eso. En la educación, en el salón de clase, a la hora de estar educando, siempre es un problema de orden heurístico, siempre depende de la dinámica que se da con los alumnos, entre el profesor, de los recursos, y ahí se van inventando cosas, ahí hay que improvisar muchas cosas. Fíjate. Obviamente se cometen errores, por eso lo que tú quieras, pero realmente educar es un proceso heurístico, y muchos otros procesos, casi todo en lo que intervienen personas de carne y hueso, personas reales, encara problemas heurísticos, no problemas algorítmicos. Y es una confusión muy grave. Yo siempre tomé desde hace muchos años la palabra heurístico como invención, como arte de inventar. Sí, y precisamente en esto que tú planteas veo la brecha por la que hay una invención. En una ocasión a alguien le piden, no sé, medir la superficie de un cuerpo muy irregular. Y lo que hace es pesarlo, ese cuerpo irregular, con otros que sí tienen regularidad en una balanza. ¿Sí? Y dice, bueno, la superficie es tal, porque aquí la balanza se equilibró. Por el método de la escalerita algorítmica, ¿sí? Lo rítmico te llevaría a tener que seccionar el cuerpo irregular en formas geométricas, y acá lo que hace es sacarle la vuelta, inventar una nueva manera de aproximarse y descubrir que hay otras vías. Por eso es que tiene que ver con eso de hombre de improvisación, carne y hueso, que tiene que ver con intuición, con latencias, con no sé, con otras vías que no son precisamente las peatonales de la lógica. Claro. ¿no? A ver, sí, yo voy a continuar con mis comentarios reaccionarios, pero por ejemplo, creo que un problema del marxismo es que ve los problemas humanos como si fueran problemas algorítmicos. Si tenemos a la burguesía, tenemos tal cosa, viene tal cosa, entonces va a ocurrir tal cosa. Lo que hace falta es hacer tal cosa para obtener tal cosa. Entonces se supone que la dictadura del proletariado, lo que tú quieras. Sí, no, es que no es un problema algorítmico, es un problema heurístico de inventar. ¿Por qué? Porque involucra personas. Y las personas somos diferentes, tenemos sensibilidades distintas. Realmente es esa situación de confusiones, a veces, insisto. Si hay personas reales, lo más probable es que tengas que encontrar soluciones heurísticas. Qué curioso, ya que estamos dando la vuelta para volver como si fuéramos piedra de sol al principio. ¿Sí? A la escuela de Frankfurt. Una de las cosas que plantea en Fragmentos de Frankfurt Gandler es que quebrar o salirse de la linealidad del tiempo, ¿sí? Es lo que crea invenciones y revoluciones verdaderamente revolucionarias. ¿Sí? El problema a la hora de usar el término marxismo y aplicarlo así, es que el marxismo es un mundo totote. Es un mundo totote, ¿no? Hay cuestiones de los planteamientos, digamos, de estética marxista que son muy interesantes y muy válidas. Lo que pasa es que como el marxismo ahorita no está de moda porque como estuvo, ¿no? Entonces
sucede muchas veces que esa frasecita que creo que es alemana, de que con el agua de la bañera tiras al niño, ¿sí? 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 Se te sale el Es niño decir, con todo y no, todo. esta agua ya está sucia, entonces la tira y ahí va el niño rodando, ¿no? Sí, es sí, decir, hay muchos elementos que pueden ser muy rescatables, Ya. como por ejemplo el niño. Ese convendría Oye, y el rescatarlo. agua también no hay Y que en el tirarla agua, muchas bueno. veces. Oye, En pero estos esto, tiempos también el agua hay que... retomando lo de la linealidad, es que es una cualidad de la inteligencia humana justamente esta, la que mencionas, que leíste, esta idea de que el hombre no responde linealmente a lo que viene de afuera, digamos, aunque el diccionario define a la inteligencia como la manera de razonar y entender el mundo exterior, los estímulos, bla, 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 en función de lo que llega, la inteligencia humana tiene la capacidad de ver más lejos. O sea, no solamente entendemos el mundo, sino que vamos creando mundo, vamos añadiéndole al mundo algo tomando cosas completamente irreales. O sea, no solamente respondemos a los estímulos, sino que creamos nuevos problemas y aventamos nuestra inteligencia hacia adelante, y lo hacemos, toda esa manera de proyectar hacia adelante lo que no existe, siempre es heurística. Por eso no puedes aplicar métodos algorítmicos para saber cómo Beethoven habría compuesto su 10ª sinfonía. Pues quién sabe, porque no era una cosa algorítmica, ninguna obra de arte es una obra Sí, el algorítmica. sordo no oye, pero qué Siempre- bien compone. Sí, siempre caso. son, en el caso de Beethoven, sin duda, siempre son problemas heurísticos. Digamos, ¿cómo conquistas a una chica? Pues es un problema heurístico, no es un problema algorítmico, no es sigue la receta, pues o sea, no es así. Si Es hay una receta siempre para que las heurístico. mujeres te persigan, hay una ver. receta que es caminar delante de ellas. Sí, sí. Y Ahí le tienes está. que adivinar. Y esa es le tienes que infalible, ¿no? adivinar Ese el es un camino y la método trayectoria, nada más. algorítmico. Algorítmico. Algorítmico, ese es Ahora, algorítmico. Yo aprovecho Eureka. para recomendar el diccionario de lógica de Elie Gortari, porque cada vez que entra, por ejemplo, con algún término de estos muy lógicos, da las otras acepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de heurística podría ser, ¿no? O en el caso de inducción, etcétera, ¿no? Que demos la dichosa. Yo que voy rápidamente quiero enviar un saludo al señor David García. Ahora que veo la revista Este País, le mando un saludo al consejero David García. Ahí está saludado y nosotros saludamos y felicitamos a todos los ganadores. No tenemos aquí la lista de quiénes son, pero la producción se pondrá en contacto con ustedes para decirles quién se llevará libro esta noche, para aquellos que nos han dicho que El pueblo salvaje y nómada y la reunión de personas que obran en desorden y sin ninguna moderación, también llamado al grupo armado y violento que no pertenece al ejército. La palabra de origen mongol que estábamos buscando esta noche es horda, y el que no lo escribió con H, pues se quedó sin libro. Sí, el que le haya puesto G en vez de H se equivocó. Sí, no. Le vamos a Por mandar ejemplo, a Conapred. cuando los mongoles sembraban jitomates, los llamaban hortalizas. Y así salieron. No sé si hay alguna respuesta más o quieres dar tu respuesta de No, yo cuál lo que es tu decía obra de la cuestión la de Revolución. las obras literarias de la Revolución es que hay muchas novelas de la Revolución que no fueron escritas por participantes en la Revolución. Es decir, un gran problema de la novela de la Revolución es definirla o temáticamente o por un conjunto de cosas que abarque, como la novela de la Revolución clásica, que el autor haya sido parte de o haya vivido en alguna medida el movimiento. Una, por ejemplo, gran diferencia entre las novelas de la Revolución clásicas y las actuales, como las que ha escrito Ignacio Solares o Pedro Ángel Palau, que digamos gente que no ha sí, vivido la sí. revolución. Es, por ejemplo, que en las novelas de la Revolución clásicas no usan groserías. Claro. Los están despellejando, pero dicen ¡oh! ¡Auch! Y 3 puntos suspensivos. En cambio acá... Pues era la época. Era la época, es decir, había un umbral de moralidad que no permitía usarlo. Es También y hay criterios interesantes. También para son muy eso, buenos ¿no? los historiadores que están ahora publicando. gracias. Se me ocurre, por ejemplo, el de Alejandro Rosas, que tiene varios títulos, es un amante, un experto y un conocedor nato de la Revolución. De toda nuestra historia. Y lo que me gusta de lo que se está escribiendo ahora acerca, no solamente de la revolución y todo, es como de que ya se han desmitificado muchos estos héroes, estos mitos que teníamos, y empiezan a decir cosas que antes yo no sé si estarían permitidas. Pero bueno, el caso es que hay mucha literatura sobre la revolución, búsquenla. También otro tipo de obras y expresiones artísticas. Ahí los créditos, ya nos vemos el próximo sábado. Eduardo, Pablo, nos vemos, buena semana. Laura García.